Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1989, vecinos de una comunidad muy unida en Virginia se reunieron para una celebración navideña. Para Tammy Brannan y su hija de 5 años, Melissa, la Navidad era una época especial. Luego, sin ningún aviso, la niña había desaparecido. Su desaparición desató una búsqueda impaciente. La policía y la comunidad local no escatimaron en esfuerzos, pero ¿juntarían la evidencia y la encontrarían antes de que fuera demasiado tarde? La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En 1989, frente a 200 testigos, desaparece una niña, Melissa Brannan, de 5 años. Desaparece en una fiesta de Navidad, en la residencia de su madre en Virginia. Los niños suelen perderse, pero pronto quedó claro que este era más que un caso de desaparición. Alguien se había llevado a Melissa. Nada se compara con el dolor de una madre. ¿Qué clase de monstruo ataca a los niños? Soy James Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La búsqueda de Melissa unió a una comunidad, mientras una nación se paralizaba y esperaba noticias. Todas las víctimas merecen justicia. Todos los crímenes deben ser castigados. Pero cuando un crimen involucra a un niño, los riesgos son mucho mayores. Melissa Brannan, desaparecida. El 3 de diciembre de 1989, las residencias Woodside en Lorton, Virginia, celebraban su fiesta de Navidad. ¿Y cómo está? ¿Está bien? El conjunto Woodside era grande pero acogedor, una comunidad que giraba en torno a la vida familiar y a las actividades de los niños. Los niños estaban emocionados por la fiesta, lo que significaba obsequios y regalos especiales. Ya es hora de irnos. Espero que nos reunamos de nuevo. ¡Adiós! Una madre soltera, Tammy Brannan, encontró en el conjunto Woodside una comunidad tranquila en donde criar a su única hija, Melissa. ¿Cómo ¿Qué te estás? parece contratar a una niñera para Al que caer la noche, Tammy se detuvo para saludar a una amiga antes de ir a casa. ¿Qué te parece si comemos pizza, sí? ¿Sí? ¿Puedo ir a buscar unas patatas fritas? De acuerdo, pero ve rápido. Está bien. ¿Y en qué estás trabajando? Trabajo de contadora. ¿En serio? Te Sí. felicito, bien. Sí, y... me tengo que ir, ya se está Está haciendo bien. tarde. De acuerdo. Sí, ha crecido. Ella... ¿Viste a dónde se fue? Perdió de vista a su hija unos segundos. Pero fue suficiente para que comenzara la peor pesadilla de una madre. ¿Han visto a mi hija? ¿Melissa? ¿Melissa? ¡Melissa! Melissa desapareció. Llamaron de inmediato al Departamento de Policía del Condado Fairfax, en Virginia. Le haré algunas preguntas. Bien, haré todo lo que pueda para encontrar a su pequeña, pero tiene que decirme todo El lo que detective pueda. Bill Wilden le aseguró a Tammy que harían todo lo que pudieran para encontrar a su pequeña. Los detectives interrogaron a las personas en la fiesta. No te preocupes, estará bien, ya verás. Es mi Estará bebé. bien, ya verás. Nadie recordaba ver a Melissa yéndose de la fiesta o cerca de la puerta principal. Yo vi... Soy el detective Wilden. Él es Rappaport de la Richard unidad de Rappaport, comandante del Departamento de Búsqueda de Fairfax, se unió al detective Wilden para organizar el grupo de rescate. Él dirigiría la búsqueda. A investigación. ver, ¿lo entendieron todos? Una de las posibilidades era que ella se había escondido en alguna parte en el edificio, estaba jugando con algunos amigos o se había perdido. Por lo tanto, los oficiales en la escena hicieron un muy buen trabajo buscando en el edificio e iniciaron una búsqueda inmediata en la zona alrededor del edificio. La noche del 3 de diciembre fue una noche fría en el área de Washington.
Alguien con 5 años de edad y que estuviera afuera sin abrigo no habría sobrevivido durante la noche. Hacía mucho frío. Necesito que todos los adultos salgan y busquen afuera con linternas. Rappaport coordinó una búsqueda más específica del área con patrulleros y docenas de voluntarios del conjunto. Andando. La búsqueda comenzó. Alrededor de 100 vecinos, policías y miembros del ejército del fuerte Belvoir recorrieron los bosques alrededor del conjunto. La mayoría eran padres unidos por una única preocupación: encontrar a Melissa. Al igual que los detectives, esperaban encontrar a una niña temblorosa y asustada, perdida en el bosque oscuro llorando por su madre. Los oficiales comenzaron a interrogar a las 200 personas que asistieron a la fiesta y entrevistaron a más de 400 residentes de Woodside. Aunque el recinto era muy grande, muchos residentes conocían a Melissa y la conocían por ser muy tímida. Impactados de escuchar que había desaparecido, muchos manifestaron dudas de que alguna vez se hubiera ido sin su madre y menos con un extraño. El detective Wilden fue con Tammy a su apartamento para entrevistarla. La interrogó de manera intensa acerca de su pasado y de posibles problemas con sus vecinos o empleados. Era una contadora y nunca tuvo ningún problema con nadie. Tammy había vivido en Woodside por más de 3 años, desde su divorcio con su esposo en Texas. Había experimentado el típico ajuste de una nueva madre soltera, pero ella y su ex esposo no tenían problemas. Cuando los detectives descubrieron una ventana abierta en la habitación de calefacción, se le pidió a Jim Gogan, el investigador de la escena del crimen del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, que la analizara. Todos tenían que atravesar a la multitud para salir por la entrada del edificio. Esa era la única puerta y la única disponible para salir, con la excepción del pasillo, bajando hacia los baños. Y la habitación de calefacción tenía ventanas muy grandes, y en esa habitación se descubrió una ventana que estaba abierta. A partir de ahí se asumió que así fue como la sacaron del edificio. La desaparición de Melissa fue mucho más complicada. La búsqueda de una niña desaparecida se había convertido en un posible caso de secuestro. ¿Vieron a alguien irse de la fiesta? La policía continuó su interrogatorio con mayor urgencia y comenzaron a escuchar repetidas menciones del comportamiento extraño del conserje del conjunto. Fue la última vez que lo vi. Muchas de las mujeres informaron lo ofendidas que estaban por las proposiciones sexuales vulgares hechas por Caleb Hughes. Existía la posibilidad de que si fue secuestrada por propósitos sexuales, podría haber sido violada. Pero estábamos muy esperanzados de que al menos la encontraríamos viva antes de que su vida estuviera en peligro. Ahora que estaban lidiando con un posible caso de secuestro, los detectives regresaron al apartamento de Tammy y recogieron camisas, cepillos de cabello y ropa de cama, cualquier artículo con huellas de Melissa. Mientras los detectives seguían interrogando a las personas en la fiesta, se enteraron de más detalles perturbadores acerca del comportamiento de Hughes esa noche. A muchos les pareció que él había pasado una cantidad extraña de tiempo jugando juegos con los niños. Incomodó a los padres que tocara a los niños. Había algo preocupante e indecente en él. ¿Conoces a Melissa? No. En la fiesta él no estaba tan bien vestido como el resto de la gente. Usaba su ropa de trabajo, se había mezclado con algunas de las personas que conocía en la fiesta y pasó un rato con la madre de Melissa, haciendo comentarios sobre Melissa, y se ofreció a llevar a Melissa y a un par de otros niños al baño. Él tenía un comportamiento muy sospechoso para un hombre de su edad. Al aumentar la sospecha, los detectives trataron varias veces de contactar a Hughes por teléfono y fueron a su hogar, pero su esposa les dijo que no tenía idea de dónde podría estar. ¿Lo vieron irse de fiesta? Se había ido de la fiesta antes de que nosotros llegáramos.
Vivía a 6 kilómetros de distancia, pero nos tomó varias horas contactarlo porque aún no regresaba a casa. Al final, 2 horas y media después de la desaparición de Melissa, Caleb Hughes llamó a la policía, quien luego regresó a su casa. Al ser interrogado, dijo que había tomado el camino largo a casa. Los oficiales de inmediato se dieron cuenta de que tenía una ropa distinta a la que testigos reportaron en la fiesta. Lavé la ropa cuando llegué a casa. ¿Puedo verla? Está en la lavadora. En la lavadora encontraron la ropa que Hughes había usado, sus zapatos deportivos, un cinturón y una funda de cuchillo. El cuchillo no estaba. ¿Lavaste tus zapatos a las 2 de la madrugada? Sí. Había desaparecido por muchas horas y regresó a casa a medianoche, cuando la familia estaba dormida, y sintió la necesidad inmediata de lavar todo lo que tenía puesto, incluyendo sus zapatos. Nos pareció sospechoso su comportamiento y eso se sumó también a nuestro interés sobre su paradero. Regresaré. Hughes parecía renuente a hablar frente a su esposa y los oficiales decidieron llevarlo a la comisaría para seguir interrogándolo. Al sospechar que Hughes podía haber pasado tiempo con su novia, los oficiales le dieron la oportunidad de que contara la historia verdadera. ¿Conoces a Melissa Brannan? No, no la conozco. Para el asombro de los detectives, no había una historia real. Hughes no tenía coartada. Afirmó que no tenía idea de quién era Melissa, que había conducido solo por el camino largo a casa después de ir por unas cervezas, y que luego solo había lavado su ropa. ¿Sueles lavar tus zapatos con tu ropa? Sí, a veces. ¿De dónde venía la tierra? Dijo que era su única ropa de trabajo, estaba sucia, debía trabajar al día siguiente y la lavó para trabajar. Eso dijo. ¿Me van a acusar de algo? A pesar de horas de intenso interrogatorio, Hughes permaneció arrogante y evasivo. Entonces me puedo ir. Y al final el detective Wilden le dijo que era libre de irse, aunque estaba seguro de que Hughes mentía. Van a tener que probarlo, ¿cierto? En lo que respecta al departamento de policía del condado de Fairfax, Caleb Hughes era el principal sospechoso. Creyendo que Caleb Hughes estuvo involucrado en la desaparición de Melissa, el detective Bill Wilden contactó al fiscal de la comunidad del condado de Fairfax, Robert Horan. Para ese entonces era un sospechoso de homicidio. Hizo algunas declaraciones que estaban fuera de lugar para alguien que en verdad no es culpable de un crimen de esta naturaleza. Normalmente uno pensaría que en el momento en que alguien supiera que usted o yo hemos secuestrado a un niño de 5 años, tendría el ataque de arrebato más fuerte e impulsivo. Por supuesto que no. No tenía nada de eso. De hecho, en un momento le dijo a Wilden, pruébalo, lo cual es de nuevo una reacción inusual para alguien que no tuvo nada que ver con eso. Gogan había fotocopiado una foto de Melissa e imprimió cientos de folletos para ayudar en la búsqueda. A medida que el sol salió, la búsqueda se expandió hacia el sur de la carretera. Enviaron soldados a hacer búsquedas masivas a través del bosque, a lo largo de las vías del ferrocarril y, como se desarrollaron posibles ideas de lugares en donde podía haber estado, cientos de personas se reunieron para buscar y recorrer esas áreas. El auto que Hughes condujo esa noche le pertenecía a su esposa. Les dio permiso a los investigadores para registrarlo. Los detectives lo analizaron en busca de huellas, sangre, fibras, cabellos, cualquier evidencia que señalara la presencia de Melissa. Las pruebas de las huellas revelaron que solo la familia de Hughes había dejado huellas en el auto. Luego, todos los cabellos y fibras deben ser recogidos del interior. Este tipo de evidencia por lo general se recuperaba con una aspiradora, pero había demasiada basura adentro. Cuando me acerqué al auto y miré adentro, me sorprendí.
Tenían 2 perros grandes que los Hughes transportaban mucho en ese auto. Había estado abarrotado de tierra y escombros y un desastre dentro de ese auto. Y no podía creerlo, esto sería un verdadero desafío. Así que decidí usar la cinta adhesiva como alternativa a la aspiradora, esperando obtener lo que estaba en la superficie. Sin duda era una técnica poco común. En mis años esa fue la primera vez que me topé con ella en el departamento de policía de Fairfax. Y ahora es una técnica muy común. Gogan colocó la cinta en capas de plástico transparente para que pudiera ser analizado intacto bajo un microscopio. Mientras revisaban el auto, la desaparición de Melissa se convirtió en la noticia principal en el área metropolitana de Washington, D.C. Melissa Brannan mide 90 centímetros, pesa 21 kilos, ojos azules y cabello rubio oscuro, largo hasta los hombros. Fue vista por última vez usando una chaqueta rosada, una falda roja de cuadros y zapatos negros con hebillas de oro. La noche de la fiesta, Melissa llevaba un suéter azul marino con una imagen de Abelardo de Plaza Sésamo, medias rojas, una falda de algodón de cuadros rojos y una chaqueta rosada. Cuando encontré las fibras rojas y azules que eran visibles en la cinta, me emocioné un poco. Pero a la vez que estaba emocionado, estaba preocupado porque necesitábamos encontrarla para identificar la ropa, la posible ropa. Sin Melissa eso sería muy difícil. Cuando Gogan realizó las pruebas de luminol en el interior del auto de Hughes, encontró rastros de sangre en el volante, en el pedal del freno y en la alfombra del piso. Cuando se ilumina una luz en la zona tratada con luminol, las manchas de sangre aparecen fluorescentes. Si bien el proceso de luminol es muy preciso como localizador de sangre, también puede destruir las características genéticas de las muestras. Cuando rocié el volante, tuve la reacción en los pedales del auto, al igual que en el volante. Ahí fue donde cayó. Estos artículos fueron limpiados y recopilados. Los zapatos de Hughes fueron lavados, pero el laboratorio pudo identificar posibles manchas de sangre en las suelas, donde se habían hecho cortes recientes. Se volvió muy sospechoso cuando los oficiales que registraron la casa me entregaron la ropa y noté que él había cortado sus zapatos, como para tener 2 iguales. ¿Por qué cortó sus zapatos y por qué recibí una reacción de sangre? Sin duda, Caleb Hughes trató de ocultar sus huellas para evitar un vínculo con un crimen inimaginable. ¿Cuál es tu nombre? Caleb Hughes. ¿Cuántos años tienes? Con los hallazgos de luminol de sangre en el auto, los detectives estaban seguros de que podrían obtener una confesión de Hughes. Fue llevado para una prueba de polígrafo. No tenía explicación para los cortes nuevos en sus zapatos. Sí. No dio explicación sobre la demora de 2 horas y 30 minutos para regresar a casa. Resultó que nunca hubo una explicación. Él dijo, tomé el largo camino a casa. Eso fue lo que respondió. ¿Heriste a Melissa Brannan? No. ¿Asesinaste a Melissa Brannan? No. Nos está engañando. Cuando Hughes negó que había matado a Melissa, el examinador del polígrafo Rick Daniel estaba seguro de que mentía. Negó haber visto alguna vez a esta niña. Negó saber quién era la niña. Le mostraron fotos. Nunca antes la había visto. La policía sabía que eso no era cierto, porque había estado en la misma mesa con la niña. Había hablado con ella. Están equivocados. Queremos saber por qué lo hiciste. Están equivocados. Daniel estaba complacido de que estuviera ocultando algo. Sabía que estaba mintiendo sobre algo. Estamos cerca de atraparte. Me largo. Muy cerca. Estaba tratando de engañarlo. Claro que nada de eso bajo la ley de Virginia. Como sabrán, es evidencia. No puedes usarlo en el juicio. Estaban convencidos de que Hughes había secuestrado y lastimado a la niña. Pero Tammy Brannan mantuvo viva la esperanza, luchando contra sus peores temores. Los regalos de Melissa esperaban debajo del árbol. Newsay
7 confirmó esta noche que la investigación sobre la desaparición de Melissa Brannan, de 5 años, parece centrarse en un sospechoso. La policía continuará la búsqueda y seguirá las pistas. Ahora hay una recompensa de $10,000 por cualquier información sobre el paradero de Melissa. Para Tammy Brannan y sus padres, las horas pasaron en una espera agónica por más información. La desaparición de Melissa electrificó a la pequeña comunidad rural de Lorton, un suburbio de Washington, D.C. 5 meses antes, Rosie Gordon, de 10 años, montaba bicicleta en su vecindario cuando fue secuestrada. Violada y asesinada, su asesino nunca fue encontrado. La madre de Rosie acudió de inmediato al apoyo de Tammy Brannan. Las cintas amarillas que marcan los árboles y balcones en el recinto de apartamentos de Woodside en Lorton. Luego de la desaparición de Melissa, la comunidad dio su apoyo. Cintas amarillas comenzaron a aparecer en los árboles de toda la zona. Todo indica que Tammy era una madre maravillosa, muy amorosa y muy protectora de su hija. Melissa era su única hija y creo que todos esos hechos recordarán que cualquier persona podría identificarse en esas circunstancias. Los corazones de las personas estaban con la familia Brannan. Cientos de personas se ofrecieron para repartir volantes en toda la región y ayudar a las autoridades. Un nuevo experto fue incluido en la búsqueda. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados envió a John Gould, consultor de búsqueda y rescate. Nuestro mandato legal es el procesamiento de información sobre personas desaparecidas. Y también servimos de intermediarios entre las familias y las fuerzas del orden público en todos los casos posibles. Después del interrogatorio, Gould y su compañero fueron al club del conjunto de apartamentos. Afuera encontraron huellas de un hombre adulto que iban desde la ventana de la habitación de calefacción a una cerca rota hace poco. Comenzamos a encontrar rastros al otro lado de la cerca, en un estacionamiento pequeño al lado del club. Creo que en un restaurante abandonado o en algún tipo de edificio. Ahí es donde desaparecen. Directo hasta acá, sobre esta cerca. Encontramos las huellas de adulto, pero nunca encontramos las huellas de la niña. Estábamos seguros de que si ese era el secuestrador que buscábamos, y estábamos seguros de que así era probable que el secuestrador cargara a Melissa desde la ventana hasta el punto en donde ambos entraron en el vehículo. Pero, ¿a dónde la llevó Hughes? Los detectives tuvieron un golpe de suerte al entrevistar a la esposa de Hughes. Ella sospechaba que él podría haber ido a otro lugar después del trabajo. Ella no quería que fuera a ningún lado excepto a trabajar y luego a casa. Sin saberlo, ella había anotado cuál era el kilometraje. Al día siguiente nos dijo que había comprobado de nuevo el kilometraje y el auto tenía 20 kilómetros más. Ahora teníamos otra información sobre hasta qué punto posible podría haber ido esa noche. Primero marcamos la ubicación del crimen, el conjunto de apartamentos al sur del condado de Fairfax. Luego ubicamos la residencia de Caleb Hughes en el norte del condado de Prince William, por esta área aproximadamente. Luego tomamos una cuerda que era el equivalente a 20 kilómetros y atamos los dos extremos y los colocamos sobre los pines. Luego tomamos un lápiz y definimos esa área, de modo que cualquier punto al final de esa cuerda representa los límites externos de la búsqueda que se realizó el 8 de diciembre. 3 días después de la desaparición de Melissa, organizaron una búsqueda de 40 kilómetros cuadrados con el ejército, la policía, la patrulla aérea y la guardia costera. Más de 500 voluntarios asistieron a la actividad. Son 20 kilómetros de radio que necesitamos cubrir. Buscaremos en un radio de 40 kilómetros. Iremos en dirección norte, este y oeste. Tuvimos docenas de equipos de búsqueda compuestos por personal de la fuerza pública, voluntarios civiles y personal militar. Estaban haciendo búsquedas detalladas en áreas definidas. Cada área se había dividido y se asignó a un equipo.
Tenemos que encontrar la ropa, eso será lo primordial. Tenían instrucciones específicas sobre cómo buscar. Si encontraban algo que creyeran que era evidencia, debían marcarla y no alterarla. Teníamos equipos de personas de forense que atenderían esa ubicación y procesarían la evidencia. No hemos encontrado nada que nos acerque más de lo que estábamos esta mañana. Los voluntarios estaban frustrados y muy decepcionados. Sé que había noches en que iría a casa y mi familia habría visto un noticiero sobre la búsqueda y mis propios hijos dirían, papá, ¿vas a encontrar a esa niña? ¿Cuándo vas a encontrar a esa niña? Y creo que era una conversación que estaba ocurriendo en los hogares de docenas de investigadores y policías involucrados en el caso. Mientras tanto, Gogan se acercó al laboratorio del FBI con la evidencia que había sacado del automóvil. Melissa seguía desaparecida y la tecnología de vanguardia del FBI sería fundamental para establecer la conexión entre el cabello, las fibras, las manchas de sangre y Melissa Brannan. Doug Diedrich, de la unidad de rastreo del FBI, analizaría la evidencia. Quizá podría encontrar un enlace con Melissa Brannan. Hay que tomar medidas especiales para intentar recrear, si es posible, el entorno de la víctima, el entorno más reciente y también los tipos de cabellos de las víctimas, el tipo de ropa que puede tener o puede haber usado la noche de la desaparición, y esa es la parte más difícil. Mientras Melissa siguiera desaparecida, presentar cargos contra Caleb Hughes era casi imposible, a menos que tuvieran pruebas sólidas. Diedrich y los forenses quedaron impresionados con la gran cantidad de fibras transferidas al asiento del acompañante. Los investigadores del condado de Fairfax habían identificado casi 70 fibras. Eso incluía las fibras acrílicas azules, las fibras de algodón rojo, los cabellos negros del conejo y creo que había 1 o 2 cabellos de cabeza en el caso. Pero eso es grandioso. Suena como un número pequeño. Es inmenso. Con el FBI en el caso, sus agentes volvieron a revisar la casa de Hughes. Cuando se dio a conocer el nombre de Caleb Hughes como único sospechoso en el caso, siguió una locura con los medios. Hughes no ha sido acusado del caso, pero es el objetivo de vigilancia constante del FBI. Los federales que trabajan con la policía de Fairfax ejecutaron anoche una orden de allanamiento en su casa alquilada. Descubrieron varios artículos que fueron llevados al laboratorio del FBI para analizarlos y ver si hay evidencia que vincula a este hombre con Melissa. Mientras tanto, el FBI no tiene declaraciones oficiales. El FBI trajo la fuerza de un gran jurado federal a la investigación. El gran jurado ordenó a Hughes que se sometiera a pruebas de sangre y otras pruebas forenses, algo que las autoridades locales no habían podido lograr. Hughes se quejó en las entrevistas de que arruinaron su vida por la invasión. Los detalles de un pasado problemático surgieron. Hughes creció en un hogar abusivo y disfuncional. Tenía un historial como delincuente juvenil, una larga historia de abuso de drogas y alcohol, y una atracción inquietante hacia los niños. De adulto fue acusado por hurto, fue acusado de un robo de auto, fue acusado de contribuir con la delincuencia de un menor. La evidencia indicaba que pasó mucho tiempo con los niños. Ninguno de la edad de Melissa Brannan, pero sin duda con varios niños en su adolescencia. En el laboratorio, los examinadores del FBI comenzaron analizando las manchas de las suelas de los zapatos de Hughes. Aunque el luminol había dañado las muestras del auto de Hughes,
estuvieron convencidos de que los rastros contenían proteína de suero sanguíneo, que podía determinar la conexión vital de Melissa. Las muestras fueron sometidas a pruebas de ADN y de serología. «15 días después del secuestro de Melissa, encendieron velas en el conjunto de apartamentos por Melissa. La desaparición de la pequeña había unido a la comunidad de Fairfax en indignación y compasión. Durante toda esa Navidad de 1989, cada noche en el noticiero de las 6 veías el video que su abuelo había hecho de Melissa Brannan. Y estoy seguro que estaba, al igual que muchas personas en el área metropolitana, que conocían a esta hermosa niña cada noche en la televisión. Después de Año Nuevo, un juez del condado vecino recibió una carta del oficial de libertad condicional de Hughes, informándole que éste violó su sentencia por robo de un auto. El 24 de enero, el juez anuló la libertad condicional de Hughes y fue puesto tras las rejas. Podía ser liberado en noviembre, dándole suficiente tiempo al fiscal del condado de Fairfax de construir su caso. Sin evidencia suficiente para presentar cargos, Hughes era libre. Pero ahora, con Hughes encerrado, el FBI tenía el tiempo necesario para las pruebas requeridas por la evidencia. Aún existía una posibilidad de encontrar el cuerpo de Melissa, pero sin eso, el caso en contra de Hughes tendría que venir del laboratorio del FBI. El examinador del FBI, Doug Diedrich, había encontrado su primera gran prueba. Recuerdo algunos pelos negros de animal entre la basura de los asientos de adelante del auto. Observando la camisa de la pequeña, noté estos mismos pelos negros incrustados en la camisa de dormir. Me resultaba familiar. Regresé, monté estas en láminas y las comparé, y claro, tenía el pelo del conejo y coincidieron. El pelaje de conejo del auto de Hughes y el encontrado en la camisa de Melissa revelaron una distintiva textura de mazorca de maíz. Una exacta coincidencia microscópica. El agente Diedrich llamó al fiscal para determinar si Tammy Brannan era dueña de un abrigo de piel de conejo. Tammy Brannan confirmó que era dueña de un abrigo de piel de conejo y lo había usado en la fiesta de Navidad. Su madre lo compró en Alemania y fue teñido de un color negro azulado, muy raro, casi desconocido en los Estados Unidos. Melissa tenía puesto el abrigo en la fiesta y en la casa. Diedrich había hecho la conexión entre Melissa y el auto de Caleb Hughes. No solo relacionas esos pelos de conejo, relacionas esa coincidencia no solo al abrigo de piel de su madre ni al asiento delantero del auto, sino que lo relacionas al entorno de la niña con los pelos de conejo en la camisa de la niña. Para mí fue clave en el caso, porque me llevó en la dirección en la que podríamos tener algo. De ahí en adelante, era cuestión de indagar más para ver si podía encontrar fibras adicionales que pudieran ser de valor. Comencé a indagar un poco más. Observé más de cerca. Le preguntaba ciertas cosas. Le preguntaba la evidencia que me hablaba. Es extraño, pero me hablaba. Pasaban las semanas y el nombre de Melissa desapareció de las noticias. La vida en el condado de Fairfax regresó a la normalidad, pero Tammy Brannan no estaba cerca de encontrar a su hija. Tienes que comer un poco. De acuerdo, está bien. Es difícil para la familia aceptar todo lo que sucedió y seguir tratando de aferrarse a ese rayo de esperanza de que su hija está viva, para luego darse cuenta de que es posible que no encuentren a su hija viva o que nunca encuentren el cuerpo de su hija. Tammy fue forzada a enfrentar la realidad. No había oportunidad de que Melissa siguiera con vida. ¿Cómo lo haces? Queríamos cerrar el caso. No solo cerrar el caso en el sentido de
identificar y procesar a un sospechoso. Queríamos resolver de verdad el caso y responder la pregunta, ¿qué sucedió con Melissa Brannan esa noche? ¿Por qué sucedió? Esas preguntas afectaron a Tammy Brannan. Deprimida e incapaz de trabajar, permaneció aislada en su apartamento, esperando. El agente Diedrich examinó las fibras acrílicas de algodón rojo y azul en la evidencia recogidas por Jim Gauguin. A primera vista parecían coincidir con la descripción de los calcetines y el suéter que Melissa usó. Pero sin una réplica para hacer una comparación exacta, era un callejón sin salida. Fui a casa y hablé con mi esposa. Ella me dijo que si tenía puesto un abelardo, no era de Winnie Pooh, tenía que venderse a JCPenney, ya que tengo hijos de la misma edad. Diedrich le preguntó a su esposa si conservó algunos de los catálogos de JCPenney de años anteriores. Ella dijo que tenía uno de Navidad. Discúlpame por ser una conservadora, pero Diedrich se asombró al encontrar una foto del atuendo que coincidía con la descripción de lo que usó Melissa. coleccioné este catálogo desde la Navidad anterior. ¡Genial! El FBI contactó a JCPenney y la tienda comenzó a buscar en sus registros. Por más de 2 meses, Tammy Brannan esperó ansiosa junto al teléfono por alguna información o noticia sobre su hija. Tengo a tu hija. ¿En dónde está? Si la quieres de vuelta, te costará... Luego, de forma inesperada, recibió una llamada. La voz de un hombre le dijo que le entregaría a Melissa por un rescate y que debía entregar $75,000 al día siguiente, o la pequeña sería herida de forma grave. ¿Puedo hablar con ella? ¿Hablarás con ella? ¿Había encontrado a Melissa? Sí. Las estadísticas nacionales dicen que los niños secuestrados por un extraño mueren luego de 3 horas. La probabilidad de que Melissa estuviera viva meses después de su secuestro es muy escasa. Mamá, tienen a Melissa. De inmediato, Tammy llamó a su madre, pero el detective Wilden les advirtió que no mantuvieran sus esperanzas elevadas. No llames a nadie. Te lo contaré todo. Solo ven ahora. Una vez más, Melissa Brannan volvería a ser titular en las noticias. El detective Wilden le dio instrucciones a Tammy Brannan de cooperar con las demandas aleatorias con la esperanza de recuperar a su hija con vida. Como la extorsión cae bajo las pautas federales, el FBI coordinó el rescate. El equipo SWAT del FBI estaba listo cuando 2 jóvenes se acercaron al estacionamiento para recoger el dinero. Lo veo acercándose a la puerta. Tomó el bolso. Aquí vamos. FBI, alto. Deténgase. Vamos, manos arriba. El cuerpo al piso. Abajo. Fueron arrestados de forma rápida. ¿Pero tenían a Melissa en cautiverio? La información proporcionada en la llamada de rescate era tan general y vaga que es perfectamente posible que la persona que llamó haya tomado esa información viendo las noticias o leyendo el periódico. Por lo general, si hay una demanda de rescate que es legítima, tendrían información específica que solo conocería el secuestrador y tal vez algunos investigadores. Los 2 jóvenes arrestados eran estudiantes y compañeros de cuarto de una universidad cercana, quienes vieron una oportunidad de obtener dinero de la tragedia de Tammy Brannan. Fueron acusados de 5 cargos, incluyendo extorsión y conspiración, en la Corte de los Estados Unidos en Alexandria, Virginia. Resultó que todo fue un engaño terrible, uno muy terrible. La idea de hacerle algo semejante a propósito a una madre que estaba pasando por lo que estaba pasando. Había muchos pelos de perro en la muestra de cinta tomada por el investigador del condado Fairfax de la escena del crimen, Jim Gauguin, al igual que docenas de cabellos humanos. Los forenses del FBI separaron con cuidado cada una para examinarlas. Al final se encontró un cabello distinto a los demás. El cabello era muy rubio,
el único de su tipo encontrado en el vehículo, pero era una coincidencia exacta con los cabellos encontrados en el cepillo de Melissa. Al comparar el cabello humano con el de Melissa, fue la segunda gran coincidencia para Dietrich. Pero el vínculo crítico de la ropa de Melissa de las fibras del auto de Hughes estaban incompletas, sin una réplica de Abelardo para analizar. Como fue un atuendo especial de Navidad fabricado solo una vez, no podía ser encontrada en el almacén. JCPenney le dio al FBI una lista de las personas que habían comprado el atuendo de su división de catálogo. Luego enviaron a agentes del FBI alrededor del país para ubicar a aquellas personas y determinar si todavía tenían el atuendo de Abelardo que habían comprado del catálogo de JCPenney. Y al final fueron capaces de ubicar una muestra de una familia que aún tenía el atuendo. Obtener el atuendo podría significar la diferencia entre la condena y la absolución en el caso. El FBI le pidió a la familia localizada a través de los registros de JCPenney que lo enviaran a su laboratorio. Recuerdo muy bien ese día. Supe que el atuendo venía en camino. El color de la tela, de acuerdo al color en el catálogo, era azul. Pero las fibras que yo estaba buscando eran algo moradas. Por lo que estaba algo preocupado de que quizás este no era el mismo atuendo o que tal vez íbamos en la dirección contraria. Así que cuando llegó el paquete, de nuevo estaba incómodo de abrirlo porque sabía que estaba en el camino correcto, pero no quería estar equivocado. Abrí la caja y, como era de esperar, tenía una coloración morada, así que me dio una sensación de tranquilidad de que podría tener el color correcto. Se sacaron las fibras de la falda de algodón rojo y del azul acrílico del suéter. Un análisis profundo de las fibras del atuendo indicó una coincidencia exacta con las fibras del auto de Hughes. Desde los hilos rojos de algodón hasta los hilos azules acrílicos y los hilos amarillos de la falda, la réplica de Abelardo correspondía en todo sentido con las fibras del auto. Lo que estaba encontrando era una evidencia significativa de que sucedió un secuestro, y de hecho, era probable que la víctima hubiera estado en el asiento delantero del auto. Con la nueva evidencia, ahora la fiscalía podría reconstruir las acciones de Caleb Hughes en la noche que Melissa desapareció. En la fiesta, Hughes trató de conquistar a varias mujeres, pero cuando lo rechazaron buscó un reemplazo. Impulsado por el alcohol y la frustración, Caleb Hughes se convirtió en un depredador con un deseo perverso. Su mirada cayó en una niña. Esperó y observó hasta que se le presentó una oportunidad. Cuando sucedió, Caleb Hughes secuestró a una niña confiada e inocente. Oye, Melissa, hola. ¿Te acuerdas de mí? Ven. Al secuestrar a Melissa Brannan, Hughes cruzó el límite de lo impensable. Sí, deberíamos hacerlo. El análisis de la réplica del atuendo produjo evidencia convincente. Sería una herramienta poderosa en un caso contra un hombre que los investigadores sentían que era un despiadado violador y asesino de niños. Pero el agente Dietrich tenía que convencer al jurado qué improbable sería que estas fibras provinieran de otra fuente que no fuera del atuendo de Melissa. Comenzó a pedirle a las personas del FBI que le dieran cualquier artículo que tuvieran hecho de azul marino acrílico. Recolectó más de 100. Acrílica azul, así que es mejor que sea interesante. El objetivo era... Las fibras que encontré en el asiento de adelante del auto de Kelly Hughes, ¿coincidían con alguna? La respuesta era no.
De los artículos, Diedrich recolectó 126 fibras acrílicas distintas. Hizo 7.983 exámenes de comparación con aquellas fibras encontradas en el auto de Hughes. De alrededor de 8.000 pruebas, solo una logró hacer una coincidencia exacta con las fibras acrílicas azules encontradas en el auto de Hughes. Y esa era la réplica del atuendo de Abelardo. Cuando comparas dos cosas, tiene mucho significado. Estos no son eventos aleatorios, estos en muchos casos suceden. ¿Es posible? No puedes negar la posibilidad de que es una coincidencia, pero luego de hacer esto por muchos años, no soy muy creyente de las coincidencias. 3 semanas antes de que iniciara el juicio, mientras los investigadores hacían las preparaciones finales para el caso, ocurrió un giro impactante. Recibieron una llamada. A 2 condados de distancia, la policía encontró el cuerpo de una niña en la mitad de la Interestatal 95. Voy para allá. Llamé a Wilden. Nos subimos en su auto y no tenía ninguna duda en mi mente de que eso sería todo, dado que Hughes conocía esa área. Pasó un tiempo en esa área. Dije, bien, esto será todo. La sección en la Interestatal 95 es amplia y muy boscosa. Hubiera sido fácil para Hughes estacionarse, esconder el cuerpo en la densa vegetación y conducir sin ser visto, y habría muy poca oportunidad de que alguien encontrara los restos. Pero alguien encontró el cuerpo. ¿Era el de Melissa? Si era el cuerpo de Melissa Brannan, en la mitad de la carretera, el abogado del condado de Fairfax, Robert Horan, sintió que podía poner a Hughes tras las rejas bajo el cargo de asesinato. Sus esperanzas eran elevadas, pero pronto se desvanecieron. Tan pronto llegamos allí y lo vi, supe que no era Melissa Brannan, porque el esqueleto tenía anillos en 3 dedos, pero era una joven, tenía entre 13 y 14 años, que se encontró en ese punto medio luego de 2 temporadas. El cuerpo de la joven nunca fue identificado. Al final, cerca de 1 año después de la desaparición de Melissa, Hughes fue arrestado en el gran juicio por el secuestro de Melissa Brannan. Fue transferido de la prisión del condado de Prince William a la prisión del condado de Fairfax. Horan había retrasado la acusación varios meses con la esperanza de encontrar el cuerpo de Melissa. Para entonces, sé que todos estábamos convencidos de que lo peor le había sucedido a la niña. Por desgracia, bajo la ley de Virginia, puedes acusar a alguien por asesinato sin el cuerpo. Pero tienes que probar si el asesinato sucedió. Y por supuesto, sin el cuerpo en este caso, no teníamos manera de probar en dónde sucedió, por lo que no pudimos acusarlo de asesinato. Secuestro con intento de violación fue el caso más sólido en contra de él. Hughes se declaró inocente. Pocas personas en el condado de Fairfax creían que Melissa podía seguir viva, pero todos, sobre todo Tammy Brannan, necesitaba saber qué sucedió y necesitaba ver que se hiciera justicia. Porque es muy importante que la familia de esa niña tenga respuesta, que supieran lo que le sucedió, incluso si las noticias no son agradables. Tenían que entender con exactitud, con información concreta, qué sucedió con la niña, ser capaces de tener un cierre y de darle el entierro que la niña merecía y seguir con sus vidas. Con el análisis sólido del agente Diedrich del rastro de evidencia, Robert Horan fue al juicio confiado de que podía convencer al jurado más allá de la duda. El juicio comenzó el 26 de febrero de 1991.
Una parte principal de la estrategia de Joran era representar el comportamiento pervertido sexual de Hughes en la fiesta. Preparó a varias testigos femeninas que recuerdan lo crudo, las proposiciones vulgares sexuales que le hizo a ellas, y otros que testificaron que pasó un tiempo considerable jugando con Melissa y había estado hablando con ella justo antes de que desapareciera. Su comportamiento era más extremo tratando de eliminar la evidencia. Lavando su ropa, su cinturón de cuero, sus zapatos. No podía explicar los cortes en las suelas de sus zapatos. Tampoco podía explicar su paradero durante las 2 horas y media entre abandonar la fiesta y regresar a casa. Pero el problema para la defensa es que de alguna manera tienes que explicar ese tiempo. Y nunca hubo una explicación. Me refiero a que hubiera destruido nuestro caso. Nuestro caso se terminaba si podía explicar ese tiempo. Aunque las pruebas de sangre en los zapatos no habían sido concluyentes, ahora la fiscalía podía mostrar al jurado las coincidencias exactas realizadas entre los cabellos de conejo, los cabellos de la cabeza y las fibras encontradas en el auto de Hughes. Aún así, la defensa argumentó que toda la evidencia de cabello y de fibra era circunstancial. Pudo ser circunstancial. Es una evidencia sólida, porque no cambia. Para obtener la máxima sentencia para Hughes, Joran necesitaba convencer al jurado de que Hughes había intentado violar a Melissa una vez que la metió en su auto. La única manera que las fibras de su atuendo fueran encontradas en el asiento es que hubieran removido su abrigo mientras estaba en el auto. La fiscalía acusó a Hughes de haber removido el abrigo de Melissa por un único propósito: intento de violación. La verdadera respuesta es que una niña de 5 años estaba sentada en contra de su voluntad en el asiento delantero del auto. El juicio de Caleb Hughes duró 8 días. Luego de 9 horas de deliberación, el jurado lo encontró culpable de secuestrar a Melissa Brannan con intento de violación. Fue sentenciado a 50 años en prisión. Para los miembros familiares, no podía terminar debido a la esperanza eterna, si quieren, de que algún día esta niña, que nunca había sido vista ni encontrada, esta niña algún día aparecerá. Y eso es fuerte. Es algo muy fuerte, muy fuerte. Caleb Hughes al día de hoy sigue cumpliendo sentencia y el cuerpo de Melissa Brannan nunca ha sido encontrado. Con el tiempo, Tammy Brannan se mudó del conjunto en Woodside, pero nunca cambió el número de teléfono que Melissa aprendió de memoria, esperando que un día recibiera una llamada.